Que sirvamos a la iglesia, es la voluntad de Dios, es la única manera que trazó nuestro Señor. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Que la iglesia sea su vaso, es el plan de nuestro Dios, y que sea el servicio para su edificación. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Varios miembros como dones, la cabeza al cuerpo dio, para edificar la iglesia a la plenitud de Dios. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Las funciones y los dones del Espíritu también, todo ministerio dado para el cuerpo solo es. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Todas las predicaciones, la enseñanza y ministrar, o cualquier otro servicio para la iglesia será. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Solo para las iglesias debe el ministerio ser. Quiere Dios los candeleros, no un ministerio más. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. La unidad de la iglesia preservada así será. Probará nuestros motivos, nuestra meta ajustará. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Oh Señor, ven a librarnos de un trabajo individual. Por tu iglesia serviremos hasta el cuerpo edificado. Que sirvamos a la iglesia, no una meta personal, es la voluntad divina que tenemos que acatar. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú eres la fuente de este rico suministro. Nos sujetamos a ti completamente esperando tu misericordia. Señor, tu pueblo puede recibir tu palabra. Tu pueblo se edifica con tu palabra. Tu pueblo crece con tu palabra. Bendice tu hablar esta noche. Nosotros no tenemos nada. Dependemos exclusivamente de ti, Señor. No queremos estar aquí transmitiendo algo vacío. Queremos que haya impartición, revelación, convicción en cada una de estas palabras. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor, santos. Una vez más, aquí estamos
Ya en el mensaje 4, el cuerpo orgánico de Cristo se edifica a sí mismo en amor. Y el mensaje pasado estuvimos laborando en lo que vimos es la base, el punto central que mueve, que ejecuta el mover de Dios en la tierra y aún más hace que el propósito de Dios se logre en nosotros. Y eso es amarle en incorruptibilidad. Sé que es un poquito difícil pronunciar la palabra, pero lo practicamos. Y dado a que ese es un aspecto tan crucial, queremos repasar otra vez este tema de la incorruptibilidad y ver más profundamente este asunto de la incorruptibilidad para luego entonces ascender a este bosquejo que es un bosquejo. La palabra que tengo para este bosquejo es denso, muy, muy denso, demasiado denso. Así es que sé que cuando se compartió este mensaje fue bastante largo, mucho más de hora y media, bastante largo, pero necesitamos condensarlo, necesitamos elaborarlo y que el Señor permita que pueda traer edificación en cada uno de nosotros. Y Efesios 6:24 fue el versículo clave que estuvimos viendo la vez pasada. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y la versión Recobro dice en incorrupción. Quise detenerme un poquito. La palabra griega ahí es avdarsia. Y la razón que pronuncia la palabra avdarsia es que buscando en diferentes textos donde se utiliza la palabra incorrupción o incorruptibilidad, es curioso que hay por lo menos 3 palabras que se pueden traducir de esa manera. En Tito, en Corintios, en Filipenses, aparece la palabra, pero cuando uno va al griego tiene diferentes palabras. La peculiaridad de esta palabra en griego es que además de incorrupción, también se puede ajustar al contenido para moverse de incorrupción a incorruptibilidad. Y aún también se traduce como inmortalidad. Así que esta palabra es diversa, aunque existen palabras directamente para la palabra incorruptibilidad, esta es utilizada también y se aplica al contexto de lo que se quiere traer. ¿Y qué es el contexto que se quiere traer? Los hermanos utilizaron la palabra incorruptibilidad en vez de incorrupción porque consideraron que el contexto de Efesios 6:24, la tendencia que tiene es mucho más hacia la traducción de incorruptibilidad que de incorrupción. Cuando hablamos de incorrupción, estamos hablando de un efecto presente, pero no necesariamente permanente. Un ejemplo son los productos que compramos que dicen que deben ser usados antes de cierta fecha. Luego de esa fecha, el producto expira y entra en un proceso de descomposición. Algunos duran más que otros después de la fecha, pero si usted compra leche y le dice expira tal día y usted no se fija en la fecha y lo compró el día siguiente y se le daña, usted no puede reclamar porque ahí dice que expira. Pero en el proceso de que se compra hay un tiempo de envejecimiento de ese producto y mientras no llegue a esa fecha, si está preservado apropiadamente,
entonces se supone que usted lo puede utilizar sin ningún problema. Nosotros, cuando nacimos sin quererlo en un ambiente de corrupción, un mundo corrupto, un mundo degradado. Y ya hablamos en otros mensajes de Belcebú, que es el rey de las moscas, y hablamos también de lo que es el Gehenna, que va a ser el basurero universal. O sea que este asunto de la corrupción, la basura, se mueve en relación a todo lo que es Satanás y todo lo que Satanás tiene. Y entonces, ¿qué hizo el Señor con nosotros? El Señor nos trasladó de la esfera de corrupción a una esfera de incorrupción. Claro, amar al Señor en incorrupción es muy hermoso, porque quiere decir que aun cuando estamos débiles, aun cuando somos niños, ya el Señor por su muerte, su resurrección, nos ha limpiado los pecados, y estamos en otra dimensión donde Satanás ya no gobierna. No obstante, todavía hay un proceso que se alcanza con la madurez. Hay un proceso que se alcanza en el proceso de ser saturados con la vida divina. Y entonces nos movemos poco a poco en nuestra vida cristiana del proceso de incorrupción a incorruptibilidad, el cual es permanente, no cambian, y por eso los santos han utilizado la traducción de esta palabra zarcía para traer que es realmente la carga del apóstol. No es que vivamos en incorrupción y que eventualmente entraremos en corrupción, sino que la carga del apóstol es que entremos en incorrupción. Aleluya. Que entremos en incorruptibilidad. Aleluya. Y mientras preparaba esto, me acordé de que recibimos en la casa en mayo pasado un regalo de flores. Eso ocurre pues muy a menudo en mayo, ¿no? Por lo menos acá en Estados Unidos. Y claro, como siempre se espera, pues después de un tiempo, aun cuando uno le echó agua, aun cuando le echó algunas cositas para que duraran, las flores se fueron muriendo hasta que finalmente ya se acabó. Cuando llegaron allí estaban preciosas, olorosas, muy bonitas, no estaban dañadas, pero al correr del tiempo las flores perdieron todo eso y se murieron. No obstante, dentro de esas flores habían puesto una muy especial y a propósito la pusieron ahí. Y fue que al pasar el tiempo, todas las flores se dañaron menos esa. Al principio pensamos que era una flor artificial, pero luego entonces nos explicaron, no, lo que pasa es que esa flor fue saturada y empapada de un producto que la mantiene en este momento, uso la palabra, en incorruptibilidad. No se va a dañar nunca. ¿Pueden creer? Está bien. Ya han pasado 7 meses y ahí está la flor como si la hubiesen acabado de traer. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Oh, necesitamos ser empapados, saturados de la esencia y naturaleza de Dios, que es el amor impartido por medio de la vida divina en su espíritu a nosotros, llevándonos para entrar en la esfera del amor que nos lleva a vivir de incorrupción y nos lleva a amar de incorrupción a incorruptibilidad, hasta que entremos en la inmortalidad, en su arrebatamiento o en la resurrección. Esa es la graduación, esa es la culminación del proceso que ya hemos comenzado. Como finalizamos el mensaje pasado,
la venida del Señor, que nos va a entrar en esa esfera, no es que ahí es que se comienza, sino que ahora nosotros necesitamos entrar en esa esfera para que pasemos de incorrupción a incorruptibilidad en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos y en todo lo que vivimos. Así que existen dos aspectos cruciales para que podamos amar al Señor en incorruptibilidad. Número uno es ser uno con el Señor. Y número dos es vivir y practicar todos los asuntos incorruptibles. Y el mejor libro que muestra esos asuntos incorruptibles es el libro de Efesios. Todavía estoy repasando el mensaje pasado. Del primer punto tenemos Efesios 6:17, que nos presenta el que se une al Señor es un solo espíritu con él. Y vimos en el mensaje pasado que existe una trilogía maravillosa de la gracia, la fe y el amor. Y vimos que en Primera de Pedro 5:10 hay una nota maravillosa que explica la gracia, y la gracia se refiere a las riquezas del abundante suministro de la vida en muchos aspectos ministrado a nosotros en los muchos pasos de la operación divina efectuada sobre nosotros y dentro de nosotros en la economía de Dios. Primera de Pedro 5:10, la nota 2. La gracia es algo muy grande, muy profundo. Es toda la administración y proceso del plan de Dios para lograr su economía y su deseo. Ahora bien, una de las áreas más cruciales de la aplicación de la gracia en nosotros es el abundante suministro, que es el amor derramado en nosotros. Pablo habla en Efesios 3, del 7 al 9, el don de la gracia que le fue dado para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo como evangelio de la economía del misterio escondido. Todo lo que Pablo dijo ahí es que Pablo estaba viendo algo muy, muy pesado, muy grande, muy especial, tan grande que todavía muchos cristianos leen estos versos y piensan que los entienden, pero no. Pablo estaba hablando algo muy serio, que comenzaba con el amor derramado por el Espíritu que nos habla. Como dice en Romanos 5:5, llega como la palabra, Primera de Juan 2:5, y derrama su amor en nosotros. Y este amor divino que se infunde en nosotros produce la fe, que a su vez revierte este amor de nosotros hacia Dios, produciendo la unidad y comunión en el Espíritu para un amor incorruptible. Ese juego y ese proceso entre la gracia, la fe, el amor, la fe, recibiendo la gracia, es lo que Pablo pudo experimentar y por eso nos lo trae constantemente. Por eso estuvimos trabajando también el Cantar de los Cantares que mencionamos, que habla de una pareja maravillosa que llegan a ser uno y que se aman mutuamente. El amor que fue impartido a nosotros y el amor que reciprocamos es la relación de amor entre Dios y su complemento que nos hace ser uno. ¿Dónde? En nuestro espíritu. Así que el centro y motor de todo lo que estaremos discutiendo en este bosquejo es que necesitamos tenerlo a él como lo más preciado. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Primero es Primera de Pedro 2:7 y el segundo Hebreos 12:1. Todo eso está ahí. Esa es la clave para realmente poderlo amar a él en incorruptibilidad. El segundo aspecto para amar en incorruptibilidad es que necesitamos vivir y practicar las cosas que también están en incorruptibilidad. Y el libro de Efesios es la clave. Si usted entra al estudio de vida de Efesios,
el hermano Lee nos presenta 6 aspectos cruciales que cubre todo el libro de Efesios para ser vividos en nuestra vida cristiana al amar al Señor en incorruptibilidad. Y los voy a leer, no voy a entrar en ellos. La iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo hombre. La iglesia es el reino de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es la morada de Dios y la iglesia es novia y esposa de Cristo. Esos 6 aspectos es todo lo que permea el libro de Efesios y es nuestra vida de iglesia. Y es lo que tenemos que experimentar. Si quiere ver estos títulos con más calma, vaya al estudio vida de Efesios y busque la introducción y ahí va a encontrar todos esos 6 puntos que son la base de nuestro vivir en corrupción en la vida de iglesia. Esto es la atmósfera y protección de cada uno de nosotros para amar al Señor en incorruptibilidad. Y eso nos lleva a esa relación maravillosa. Y cada uno de estos versos, pues, y cada uno de estos temas llevan la operación, el objetivo de toda la economía de Dios y el plan y el deseo de Dios. Entonces, entramos a este punto que vamos ahora poco a poco ir en transición a este punto. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces hemos leído estos versos de Efesios 7 al 16? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas perspectivas hemos tenido en nuestra vida cristiana leyendo todos estos asuntos? De acuerdo, cuando estaba en los grupos denominacionales, que contacté a otros hermanos que ellos entendían que al día de hoy todavía habían apóstoles y profetas y maestros. Y a mí me impresionó eso mucho. Y me lo probaron, sí, eso no fue que se quedó allá. Hoy en día también están. Pero realmente en aquel tiempo, aunque sí creí y supe y me animé mucho, no vi ninguna aplicación, ninguna manifestación que me dijera dentro de mí profundamente, un registro profundo en mi espíritu, oh, aquí están estos dones especiales. No los vi. Vi muchas cosas, pero no los vi. La otra cosa que necesitamos practicar, la otra cosa que necesitamos practicar como parte de ese proceso de perfeccionamiento que se da en cada uno de los puntos, de los 6 puntos que les mencioné, es lo que le llamamos los pasos de la manera ordenada por Dios de engendrar, nutrir, perfeccionar y edificar. Esa es la otra área que necesitamos practicar para vivir en incorruptibilidad. Así que todo eso produce el crecimiento gradual de los santos y permiten que puedan amar al Señor en incorruptibilidad. En la vida de iglesia completa, con los 6 pasos que mencionamos, más los pasos de la nueva manera, producen entonces la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, esos pasos no son automáticos. Y en eso se estriba el mensaje de esta noche. Desde el momento de nuestra redención, el bautismo, regeneración, hace falta perfeccionar a los santos para que vivan como el cuerpo de Cristo que expresa el nuevo hombre mediante el vivir del reino de Dios dentro de la familia de la fe, que viene a ser la morada de Dios y finalmente la esposa de Cristo. Todo ese proceso es un proceso de entrenamiento y perfeccionamiento. No es que usted dice, ya recibí al Señor, ya me bauticé, ya soy regenerado, ahora ya estoy listo. No. Hay un proceso donde el cuerpo se edifica a sí mismo en amor. Así que este perfeccionar a los santos es lo que conocemos en Efesios como la obra del ministerio. Ese perfeccionar a los santos, ese proceso
de edificar el cuerpo de Cristo es el servicio del ministerio. Y Cristo no va a poder regresar si los santos no entran en este nivel de perfeccionamiento, de amar al Señor en incorruptibilidad. Así que en este bosquejo hay tres dimensiones claves. La primera, el primer número es el Cristo ascendido para la edificación de dones a los hombres para la edificación del cuerpo. El segundo punto es estos dones perfeccionan a todos los miembros para que todos los miembros puedan participar de la edificación. Y el tercero es el cuerpo se edifica a sí mismo en amor cuando todos los miembros perfeccionados entonces edifican a otros, y se produce entonces la unidad de la fe en el cuerpo. Todo eso está ahí en Efesios, es una maravilla. Así que para esto necesitamos ser saturados para aferrarnos y asirnos al Señor como nuestro primer amor. Asirnos al Señor como nuestro principal amor. Como hablamos la vez pasada de cantar de los cantares, esto es un romance divino. Es en ese romance y esa relación especial que somos guardados por nuestro nivel de aprecio de Él. Entonces, eso nos salva de caer en la advertencia de 1 de Juan 2:15. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego vemos la reprensión dada por el Señor a la iglesia de Efesios, en Apocalipsis 2:4, cuando dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto nos habla de un cambio de aprecio, un cambio de nivel de amor. Perder el primer amor es amar otras cosas en prioridad al Señor. Por eso, Juan dice categóricamente que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No pueden haber dos amores, no puede haber un segundo amor. No, no lo hay. Punto. Así que aquí hay una nota muy interesante que dice, como cuerpo de Cristo, la iglesia está relacionada con la vida. Como nuevo hombre, está relacionada con la persona de Cristo. Y como novia de Cristo, está relacionada con el amor. Esta es la atmósfera de toda esta conferencia. En su epístola a los Efesios, Pablo nos dice que para practicar la vida de iglesia es necesario que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones para que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. Seamos plenamente capaces de conocer otra vez el amor de Cristo que excede todo conocimiento a fin de que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y para practicar la vida de iglesia y la gracia que ha sido dada a todos los que aman al Señor, necesitamos tal dimensión de amor. Pero aquí vemos en Apocalipsis que hay una decadencia. El libro de Efesios es el centro, el corazón de toda la Biblia, la revelación más alta, más sublime. Y qué triste ver que los efesios no vieron nada. Y inmediatamente entraron en una decadencia y en una degradación. Así que una de las maneras que vemos el amor de Dios hacia nosotros es que Dios se preocupó por proveer hombres dones para que su cuerpo sea edificado. Ese proceso de edificación tiene un objetivo y es que
que el ministerio del Nuevo Testamento cumpla el objetivo de edificar el cuerpo de Cristo. Y esa es la esfera, ese es el contenido, la carga principal. Así que el número romano 1 dice, la edificación intrínseca del cuerpo orgánico de Cristo se produce al ser dadas las personas dotadas, tales como los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, quienes han sido constituidas en la impartición de la Trinidad divina por Cristo como cabeza en su ascensión, que incluye su resurrección, y esa ascensión produce, ¿qué? Su cuerpo. Ahora, dice aquí Efesios 4:8, por lo cual la Escritura dice, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres, a los hombres. Y aquí se está citando Salmo 68:18, y ahí se está, subir a lo alto se refiere a un tipo del monte de Sión que simboliza el tercer cielo donde Dios mora. El Salmo 68 implica que fue en el arca donde Dios ascendió al monte Sión después que el arca había obtenido la victoria. Así que todo esto está lleno de símbolos, todo eso está lleno de símbolos. Y hay un tráfico que se menciona ahí, un tráfico universal en su ascensión. Cristo llevó cautivos a los que habían sido llevados cautivos por Satanás y los hizo dones para su cuerpo. Vamos a entrar en todo eso con más calma pronto. Así que dice aquí que los santos redimidos fueron llevados cautivos por Satanás antes de ser salvos por la muerte y resurrección de Cristo. En su ascensión, Cristo los llevó cautivos, esto es, Él los rescató de la cautividad bajo Satanás y los tomó para sí mismo. En su ascensión, Cristo los llevó a los cielos como sus cautivos, en su séquito de enemigos vencidos, y los hizo dones para su cuerpo. Ahora, Dios celebra el triunfo de Cristo sobre ellos, sus enemigos derrotados, y los conduce como sus cautivos en un desfile triunfal en su mover para su ministerio, que consiste en edificar su cuerpo. Ahora, todo eso que está ahí, usted ya lo ha escuchado. Yo sé que usted lo ha escuchado, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Y para eso, precisamente, en la introducción de Estudio de Vida de Efesios, Brother Lee nos trae aquí una herramienta muy interesante. Dice, el libro de Efesios posee una característica especial. A diferencia de Romanos, donde se habla desde la perspectiva de la condición de los pecadores, Efesios habla desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. En los primeros capítulos de Romanos vemos la condición de los pecadores. Romanos 1 enumera toda clase de pecados, pero no encontramos una lista semejante en el capítulo 1 de Efesios. Eso se debe a que Efesios no habla desde la perspectiva de la condición de los pecadores, y aquí es que entra, sino desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. Además, Efesios se ubica en la eternidad. No olviden esta frase. Efesios se ubica en la eternidad, no en el tiempo, y se ubica en los lugares celestiales, no en la tierra. El libro de Efesios nos traslada a la eternidad. Así que en esta noche no podemos permanecer en el tiempo, necesitamos penetrar en la eternidad, puesto que Efesios nos conduce a los lugares celestiales. No debemos quedarnos en nuestra condición, más bien debemos ubicarnos en la eternidad y en los lugares celestiales. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en el propósito eterno de Dios, y tenemos que echar a un lado nuestra condición y tenemos que mirar el propósito, la carga de Dios. Y sé que estamos muy atados, muy encerrados a nuestra situación, pero el libro de Efesios
nos abre la puerta para ser rescatados. Así que esta noche vamos a mirar todos estos versículos, no desde la perspectiva del tiempo y el espacio y la doctrina, sino desde la mente de Dios. Desde la mente de Dios. Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros. Fíjense qué cuidadoso es esto. A cada uno de nosotros, de los que están aquí, son bastantes aquí, muchos santos que están aquí, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y ya por eso constantemente les estoy explicando que la gracia no es una infusión, no es algo que le cae a usted, no, es toda la operación de Dios ajustada a su necesidad. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso parece sencillo, ¿no? A cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don. Ya vimos que la gracia la asociamos con las riquezas de Dios. La gracia corresponde a todo lo que Dios es para nosotros. Él mismo se presenta como la gracia, pero es mucho más que eso. Él se presenta como la gracia para aplicarse a nosotros. Ahora bien, dice por un lado que la gracia fue dada conforme a la medida. Es decir, que el don condiciona la cantidad de gracia asignada al don. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don. Es decir, que si el don no era muy grande, la impartición de gracia tampoco era muy grande. Pero a la misma vez, la gracia impartida, entonces le daba el peso al don de lo que él podía recibir. Todo eso está ahí escondido. Así que a cada uno de nosotros le fue dado un don que tiene un depósito de gracia en armonía con el crecimiento que tiene el don en el momento de recibir esa porción de gracia. Es decir, todos tenemos un don que varía de su función y responsabilidad en armonía con su crecimiento. Hay una nota ahí que el hermano Lee dice, es como la sangre que circula en el cuerpo. Si un niño mide 2 pies y pesa 30 libras, no es la misma cantidad de sangre que va a tener el cuerpo de un hombre que mide 6 pies y pesa 300 libras. La infusión de sangre del hombre que mide 6 pies con 300 libras del niño chiquito es mucho menor. Entonces, está diciendo aquí, la infusión de la gracia está condicionada al depósito y a la capacidad que tiene el don. Al depósito y la capacidad que tiene el don. Esa gracia es muy amplia. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Fíjense que ahí la riqueza de la gracia incluye la redención, incluye el perdón de los delitos. Así que al nivel de la capacidad de ese que llegó, se le aplicó unos niveles de gracia de conforme al crecimiento que había tenido hasta el momento que llegó al Señor. Y luego en el 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las superabundantes riquezas de su gracia, en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces acá dice, bueno, allá se están aplicando conforme a la capacidad,
pero lo que se desea es que haya un flujo grande, de tal manera que muchos puedan tener el depósito y la capacidad para aguantar las superabundantes riquezas de su gracia. Y eso era para los siglos venideros. ¿Sabe dónde están los siglos venideros ahora? Nosotros somos los siglos venideros que el Señor aspiraba cuando le revela al apóstol que hoy ya estemos recibiendo las superabundantes riquezas de la gracia. Así que las riquezas de su gracia comenzaron desde antes de la fundación del mundo, cuando, número uno, en su elección, predestinación y finalmente con su llamado, en donde fuimos redimidos y regenerados. Ahí, dependiendo cuándo fue, primero hubo, como dice aquí, Efesios nos entra en el tiempo, no nos entra en el tiempo humano, sino que nos entra en la mente de Dios, en el ámbito espiritual, en la esfera celestial. Y ahí se comienza, Efesios 1 ya comienza a hablar de la esfera celestial, cuando empieza a hablar de antes de la fundación del mundo. Entonces, dentro de esa aplicación que Dios comenzó ahí, comienza un proceso. Y poco a poco, a través de los siglos, el Señor ha ido llevando a cabo, llamando a cabo. Ya en Él hubo uno que Él eligió, Él predestinó y los está llamando a través de todos los siglos, los ha estado llamando. Y en ese llamado es que entra Mateo 25:15. Nosotros trabajamos en Conociendo el Cuerpo, en la sección de la experiencia de vida, trabajamos lo siguiente. Mateo 25:15 dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y aquí trae, conforme a su capacidad, dice, y se fue al extranjero. Así que aquí Mateo 25:15 dice que se le dio un talento conforme a su capacidad. En Efesios 4:7 vimos que la medida de gracia se dará en armonía con el tamaño del don, es decir, su capacidad. Otra vez volvemos a lo mismo. En otras palabras, el don recibe la operación y función que suministra la gracia, dependiendo lo que el don pueda contener. En Mateo 25 vimos por lo menos 3 medidas diferentes. Al que se le dio un talento, al que se le dio 2 talentos y al que se le dio 5 talentos. Entonces, entrando en esta dimensión espiritual, para comprender esta palabra, tenemos que entender que todas estas cosas no se dieron de una vez. Por eso, el Salmo 68:18 es tan impresionante, porque siempre nos hemos quedado en Efesios 4, pero cuando entramos en el Salmo 68:18, que dice, ha subido a lo alto, ha llevado cautivos a los que estaban bajo cautiverio, ha recibido dones de entre los hombres, incluso de entre los rebeldes, para que Jehová Dios more entre ellos. Hermano, ¿qué salmo hay ahí? Toda la economía de Dios completamente retratada ahí. Y el apóstol Pablo recibió esa revelación por el Espíritu y se le fue abierto completamente lo que Dios le había revelado al salmista en sombras, porque el salmista no sabe toda la profundidad que dijo él ahí. Entonces vemos en Efesios 4:8, por lo cual la Escritura dice, y fue la cita de Pablo del Salmo 68, subiendo a lo alto, llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y claro, estos versos parean, armonizan muy bien también con Efesios 2:5, donde habla
aun estando nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, lo que leímos, las superabundantes riquezas de su gracia en su benignidad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:5 y Efesios 4 nos transportan a la esfera celestial, a la esfera, y lo que voy a decir no lo estoy diciendo por decirlo, a la esfera donde no hay tiempo y donde no hay espacio. Y si usted intenta entender estos versículos de Efesios 2 y Efesios 4 dentro de su mente del tiempo y el espacio, no lo va a poder ver. No lo va a poder ver. Entonces, si el Salmo 68 y Efesios 4 están conectados fuera del tiempo, no hay manera que podamos decir que el salmista pudo haber inventado eso. Dios lo reveló al salmista y luego Pablo lo vio y se le abrió la visión completa. Así que Dios en su economía tiene un plan, y es tener dones que edifiquen su cuerpo. Y ese plan ya estaba ahí en el Salmo 68, mucho antes que Pablo lo viera. Y aún antes que Cristo llegara a la tierra, ya estaba ahí la carga de Dios. ¿No es algo especial eso? ¿Extraordinario? Ahí está en el Salmo 68. ¿Y qué es eso? Estamos aquí trabajando con un libro que está fuera del nivel del espacio, está fuera del nivel del tiempo, está fuera de la lógica humana, está en la dimensión de lo celestial, está en la dimensión fuera de todo análisis humano. Ese es Efesios. Entonces, con esa preparación que les di, nos preguntaríamos, si esto ocurrió en la presencia de Dios, que habla del desfile triunfal de los cautivos, y que también vimos que nos hizo sentar juntamente con él en los lugares celestiales, la pregunta es, ¿los dones ya fueron asignados de antemano antes de nacer? Y como ya los que subieron en la mente de Dios ya subieron, ya fueron elegidos, ya son los que son, pues ya se acabó. Si usted es uno de ellos, pues usted lo verá. Si usted no es, pues usted no lo verá. Eso pudiera ser nuestra lógica humana, nuestro análisis humano. Entonces la pregunta es, ¿todo este proceso de subir a lo alto y llevar cautivos ya ocurrió en Dios y ya se acabó? Pero aquí, hermanos, el ministerio lanza una frase que nos da la llave para meternos no en el análisis humano, para meternos en la atmósfera de los cielos y entender la mente de Dios. Dice en el punto B, cuanto más Cristo asciende y desciende dentro de nosotros, capturándonos y derrotándonos, más Él nos llena consigo mismo a fin de constituirnos como dones para su cuerpo. ¿Sabes lo que acabo de leer ahí? Esto es completamente nuevo. Esto que yo acabo de leer aquí es completamente nuevo. Por un lado, Efesios 2 con Efesios 4, ya sabemos que la presencia de Dios ocurrió en Dios. Pero realmente eso que ocurrió en Dios debemos verlo más bien como una garantía, como un certificado del cual todos los redimidos y elegidos van a poder participar de eso. Pero por otro lado, según lo que se presenta aquí, aún está ocurriendo cada día en nosotros. El Cristo que baja al Hades
es un trabajo diario que aún Él está haciendo para sacarnos y liberarnos cada vez que caemos en esa esfera. Y por eso hace sentido que en Mateo 16:18 el Señor diga, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué estaba diciendo el Señor? La iglesia va a caer atrapada de vez en cuando ahí. Los hermanos van a entrar ahí en esa esfera, pero no va a prevalecer. ¿Sabe por qué no va a prevalecer? Porque Cristo mismo en el Espíritu desciende otra vez a las partes bajas. Yo no sé usted, pero yo he sentido que muchas veces estoy bien bajito. ¿O no? Usted a veces no siente deseo ni de leer la Biblia, no tiene deseo ni de reunirse, usted no tiene deseo de hablar con nadie. ¿Qué es eso? Que tengo una manita sonriéndose, ella sabe que es verdad, nos sentimos así. ¿Qué es eso? Eso es que estamos tocando el Hades. Hemos tocado muerte. Ah, pero aquel desciende. E invocamos. Y Él nos saca. Nos levanta otra vez. Hermanos, ¿no es glorioso que todo eso que leímos ahí en Efesios 4 no fue algo del pasado? Está pasando todos los días con nosotros. Está sucediendo todos los días con nosotros. ¡Qué maravilloso! Ese Cristo que viaja por todo el universo ahora está dentro de nosotros. Y ese viaje continúa dentro de nosotros. Y por un lado, Él nos derrota y nos lleva cautivos. Y nos saca del Hades. Y nos lleva a los cielos. Y sabemos que volvemos otra vez. Pero Él vuelve otra vez y nos saca. Y volvemos otra vez. Y vuelve otra vez y nos saca. Ese es el proceso de este proceso de la ascensión. Claro está, hay un objetivo con eso. Por un lado, somos dones generales y somos probados constantemente en nuestro proceso de este manejo de la gracia en nuestras diferentes situaciones. Como en nuestra vida cristiana, como hemos mencionado, muchas veces bajamos y salimos. Pero la idea no es que nos pasemos así todo el tiempo. Como dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. ¿Qué es la gracia abunde? El Cristo Espíritu que desciende y nos saca y nos eleva, pero no es que nos quedamos así todo el tiempo. No vamos a hacer yo-yo que sube y baja todo el tiempo. No. Por eso es que explicamos este asunto de incorrupción e incorruptibilidad. Dios necesita estabilidad con nosotros. Hay algunos que el Señor espera que sean fieles y entren a un disfrute más profundo del rico suministro. Y al entrar en un disfrute más profundo del rico suministro, su depósito se expande. Y el año pasado, cuando el Señor entró en el depósito de la gracia para usted como un don general, usted recibió cierta porción de la gracia en usted, es decir, la operación de Dios en usted. Pero un año después, por todas las subidas y bajadas en el Hades, y porque usted se da cuenta que no puede seguir así, usted se entrega completamente al Señor, usted dedica más tiempo a estudiar la palabra, usted dedica más tiempo a orar, usted no quiere faltar a las reuniones de la iglesia. Hay una expansión. Y vuelve el Señor, y ahora hay una impartición de gracia más grande. Vuelvo y le repito la frase que dice ahí en el bosquejo. Cuanto más Cristo asciende y desciende dentro de nosotros, capturándonos y derrotándonos, más Él nos llena consigo mismo a fin de constituirnos como dones para su cuerpo. Esa frase hay que marcarla, ponerla en una pared. Es maravilloso eso.
Dios está trabajando todavía hoy. ¿Para qué? Para producir los dones para la edificación de su cuerpo. ¿Cuántas veces ocurre eso? Al Señor no le interesa cuántas veces. Él lo va a seguir haciendo, Él lo va a seguir haciendo hasta que finalmente pueda sacar algunos dones, no generales, sino especiales, más definidos. Pero eso se da en ese proceso de muerte y resurrección y de entrega, hasta que sencillamente somos entrenados a mantenernos en la esfera donde todas las cosas están encabezadas. La diferencia de unos y otros es que algunos se rinden a Él completamente, permanecen en la cruz, renuncian a su yo y se mantienen recibiendo el rico suministro que la gracia trae. Esto, por un lado, nos saca de ser los cautivos y nos lleva entonces a los lugares celestiales, y por el otro lado, en Efesios 2, nos sienta juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para reinar. Usted no va a reinar únicamente en el milenio ni en la eternidad. Ahora el Señor quiere que usted reine. Ahora es el tiempo. Así que es muy significativo que el Señor nos considera a nosotros de alto valor para considerarnos dignos para ser dados al Padre, y luego el Padre lo devuelve al Hijo, y el Hijo nos considera dignos de ser los instrumentos de la edificación del cuerpo. Por medio de su muerte y resurrección, Él ahora está en nuestro espíritu. En nuestro espíritu es Él que cumple toda esa tipología presentada ya, ahora se hace real en nosotros. Y ahí se cumple Números 10:35 con Moisés, cuando dice Moisés: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Esa es nuestra vida. El Señor nos levanta y su enemigo es derrotado. Y se cumple ahí esa profecía de Moisés. ¿Dónde? Dentro de cada uno de nosotros. Moisés está profetizando de este proceso de ascensión y descenso constantemente hasta que seamos ganados y que seamos hechos dones para el cuerpo. Pero eso tiene una sola clave, que fue con la que comenzamos. Por eso dimos ese repaso. Eso se logra por medio del aprecio que tenemos de Él. Eso se logra, como dice el Cantar de los Cantares, Él nos toma de nuestro punto más bajo y Él nos toma allí y nos hace volver, tocando nuestro corazón para que lo busquemos nuevamente y regresamos otra vez a los lugares celestiales. Eso se ve allí en el Cantar de los Cantares. Él desciende, nos toma y luego nos trae a los cielos, y allí entonces nos hace uno con Él. Ya nos ve como su novia, para ser uno con Él en nuestro espíritu. Él nos viene a tocar cuando nos desviamos y estamos aparte de Él, y somos traídos de vuelta a Él. Esto tiene que ver con nuestro aprecio por Él. Mientras más pasa esto y más usted se entrega, más usted lo aprecia, más usted lo ama. Y aquí se da entonces la relación romántica de esta pareja del Cantar de los Cantares. En el punto 2, la edificación intrínseca del cuerpo orgánico de Cristo se produce al ser perfeccionados los santos por las personas dotadas en la impartición divina para que todos los santos puedan realizar la obra del ministerio neotestamentario. Esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Así que lo primero es crecer en vida. Por la experiencia humana, sabemos que el crecer en vida, vemos que a la medida que va creciendo el niño, hay funciones que van surgiendo que antes no hacía el niño.
y va creciendo. Y esto nos lleva a ejercer nuestra función de manera diestra. Ayer nos visitaron unos queridos santos de otra, yo los veía desde que eran jovencitos y tienen una niñita de 2 años. Y fui sorprendido cuando la niñita me habló y me saludó. Y yo le hablaba y me entendía a los 2 años. Yo dije, wow, es un crecimiento de una niñita de 2 años con inteligencia, con buen comportamiento. Increíble. ¿Qué es eso? Es un crecimiento prematuro. Ojalá tengamos nosotros un crecimiento prematuro también, que podamos avanzar y crecer. Como el hermano Watchman Nee a los 17 años ya escribió su primer libro, El hombre espiritual. ¿Qué es eso? Es un crecimiento prematuro de uno que lo sacaron del Hades, lo llevaron a los lugares celestiales, se mantuvo en la cruz y Dios pudo abrirle los secretos, pudo abrirle los misterios. Eso se da hoy. Eso se da hoy. Usted piensa que el apóstol Pablo, no, pero los tenemos cerquita. Los hemos tenido entre nosotros. Esos son personas dotadas que perfeccionan a los santos al nutrirlos conforme al árbol de la vida, con el suministro de vida para su crecimiento en vida. Gloria al Señor. Este árbol de la vida que vemos ahí en Génesis es lo que el Señor quiere sembrar en nosotros. Y que esa siembra en nosotros nos convirtamos en una extensión y expansión de ese árbol. Necesitamos amarlo a Él, aferrarnos a Él, disfrutarlo a Él, para que seamos nutridos, ser constituidos, y entonces podamos convertirnos en dones para la edificación del cuerpo. Aquí, esto no es el don para que usted tenga, entre comillas, un ministerio. No, eso no, aquí no funciona esto así. Usted, su función y su servicio, que ya describimos en otros mensajes, que la palabra ministerio lo que significa es servir. Y la palabra diácono, ministerio y servir son sinónimos. Así que esto no es que usted se va a hacer el súper con su canal de televisión y que todo el mundo lo... No, ese no es el punto aquí. El punto aquí es que usted se convierta en un don para edificar el cuerpo. Las personas dotadas perfeccionan a los santos conforme a su medida para que hagan lo mismo que ellas hacen con la finalidad de edificar directamente el cuerpo de Cristo. Y el punto esencial del cantar de los cantares es que estos dos llegan a ser uno. Se fusionan al punto que ella se llama la Sulamita, que es la versión femenina de Salomón, es decir, la Salomona. Ya hablamos de eso. ¿Qué es eso? Es que ella y él son uno y hay una sola expresión y hay una sola unidad. ¿Y qué es eso? Sale del amor. Entonces, tenemos las diferentes funciones. No deseo entrar en las explicaciones. Ustedes pueden entrar en las explicaciones. Ustedes la conocen. Lo que son los apóstoles, lo que son los profetas, lo que son los evangelistas, lo que son los pastores, lo que son los maestros. Lo estamos viendo constantemente. Lo único que quiero decir es que cada una de estas funciones opera conforme a la medida. No es que hay un título que se le va a dar a usted y le diga, ok, ya usted es apóstol, cuando quiera puedes comenzar, ya estás graduado de apóstol. Ninguna de estas cosas son títulos. Estas cosas son funciones. Y estas funciones están para la edificación del cuerpo de Cristo. El apóstol tiene el contenido de los 5 talentos para poder llegar a un lugar, establecer la iglesia y lanzar las bases. Pero junto está el profeta, que también viene y trabaja la palabra, recibe la revelación de la palabra para impartirla a los santos, para que los santos aprendan a hablarla. Y el maestro toma la revelación del apóstol y del profeta y la repite a los santos. El evangelista, la única carga que ve es buscar material
para el cuerpo de Cristo, infundiéndole la vida divina dentro. Y luego están los pastores. El pastor ahí no es el que tiene la chaqueta y el que más manda en el local. No, no, el pastor es un servidor y hay hermanos con una capacidad pastoral, pero también hay hermanas también. Y hay evangelistas que son hermanas y hay profetas que son hermanas. Así que no piense que en estas funciones son totalmente varones, no, hermanas. Son funciones para ustedes también, claro, cada cual en su medida. Cada cual en su medida. Entonces, ¿acaso cuando va un grupo de hermanos y hermanas a la casa de un nuevo para compartirles la palabra y enseñarles, qué son esos? Pues son pastores que están pastoreando las ovejas. No es el que tiene el grado del seminario y que ahora es el pastor. No, 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 no. Esta es la función orgánica del cuerpo de Cristo. Y todo eso produce que todos lleguemos a la unidad de la fe, al pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que aprender a movernos entre los santos, conforme a nuestra medida y conforme al depósito de la gracia que se va a ir agregando. Esas son las buenas noticias que le digo. No es que ya se le agregó y ya pues no creció más. No, no. Si usted amplía su capacidad, más responsabilidad llega, más función llega, más fluir llega y más bendición usted puede impartir a los demás. Más bendición usted puede impartir a los demás. Así que la idea es que las personas dotadas puedan trabajar para la edificación del cuerpo de Cristo y que el cuerpo de Cristo pueda producir el Cristo hombre corporativo de plena madurez, que va a traer al Cristo en su segunda venida, cuando su cuerpo y su novia esté capacitado y listo. Así que para eso, el punto B dice, este perfeccionamiento hará que ya no seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanzas en las artimañas de los hombres, en astucias con miras a un sistema satánico de error. Lo positivo de amar al Señor en incorruptibilidad y ser uno con Él en esta unión intrínseca y ejercer nuestra función como un miembro perfeccionado en el cuerpo y que otros sean perfeccionados, entonces eso nos guarda de los vientos de enseñanza y de artimañas de los hombres con miras a un sistema satánico de error. Y no quiero entrar ahí, pero el otro día estuve meditando en esa pequeña función, un sistema satánico de error. ¿Saben qué es un sistema satánico de error? Es toda una estructura que aparenta ser una estructura que habla de Dios, que sirve a Dios, pero es un sistema satánico de error. Y todos tenemos que estar alertas. Por eso necesitamos ser perfeccionados y ayudar a los santos con la palabra sana. Como dice en Tito, ahí es uno de los lugares que dice la enseñanza en incorruptibilidad, dice en Tito. ¿Qué es esa palabra? Es la palabra que traza la línea de la economía de Dios y no trae otra cosa que sea la carga y el deseo de Dios. Así que el Señor puede llevarnos a todos a funcionar en estas cinco funciones ministeriales. Y vuelvo y enfatizo, funciones ministeriales. Recuerdo hace mucho tiempo, todavía no conocía la iglesia, no sabía, no habíamos visto nada. Y se convirtió un cantante, unos cantantes de salsa muy conocidos, no voy a decir los nombres, pero ya quizás ustedes saben quiénes fueron. Muy conocidos, esos cantantes de salsa. Y un hermano, estábamos en Miami, y me dice, ahí está fulano, que yo lo conozco, es amigo mío, vamos a visitarlo. Y yo digo, wow, qué bien. Vamos a visitar a este. Y llegamos, y obviamente pues estaba todo la orquesta y cantaron y toda la cosa.
Y entonces luego él lo vio y lo invitó a su oficina. Y cuando me paré en la puerta decía, apóstol tal y tal. ¿No? Tiene un título de apóstol. ¿Quién se lo daría? Nadie puede tener un título de apóstol. Eso no es un título, es una función. Si usted dice que es apóstol y no está caminando y abriendo iglesias y está edificando los santos y está sufriendo con los santos, usted podrá tener el tremendo título de apóstol, pero usted no es nada. Esto es algo orgánico. Por eso es que habla este título que es que esto es completamente orgánico y el Señor se edifica en nosotros en amor. Damos gracias al Señor porque estamos en esta atmósfera. Y dice aquí que el pastoreo y la enseñanza son funciones esenciales. Son las más simples, pero son las esenciales porque esa función de pastoreo y enseñanza es lo que va a echar la base para los más pequeños, que en su medida de gracia pueden crecer y llegar a ser dones útiles para el cuerpo de Cristo. El punto 3, la edificación intrínseca del cuerpo orgánico de Cristo se produce mediante la edificación directa. Esa palabra es importante. La edificación directa por parte de todos los miembros, en la cabeza y a partir de la cabeza. Así que esto no es un asunto de los, aunque tenemos unos hermanos que son dones especiales, ellos no son los profesionales que van a sustituir a toda la iglesia, no. Ese es el clérigo de las denominaciones donde hay uno que hay que pagarle y estudia y se hace profesional como un médico, un abogado. Pues yo soy también un reverendo que estudio y aquí yo soy aquí el que sé, yo soy el que hablo, yo soy el que predico, yo hago todo. Usted venga y me sostiene y yo le hago todo a usted. Usted no se preocupe. Eso no es. Eso no existe en la Biblia. Aquí estos que están aquí son servidores del cuerpo y la meta es edificar el cuerpo para que todo el cuerpo funcione y lleguen a tener y ser lo que ellos son. ¿No es maravilloso? Esta es la vida de iglesia y esa es la palabra que Pablo vio. Por eso dijimos que todo esto es algo elevado, esto no es algo físico, esto está en otra esfera. La obra del ministerio se está llevando a cabo por la obra de los miembros perfeccionados. Esta es la edificación directa del cuerpo de Cristo. Así que el Señor edifica el cuerpo, da los dones. Ya vimos que los dones no es que se lo dieron ya en la eternidad pasada y ya se acabó. No, no. El Señor lo está sacando a usted de lado de cada vez. Y esto va con las hermanas también. No piense que esto es un mensaje para hermanos. Esto va con las hermanas también. Hay muchas hermanas que son más fieles, más agresivas predicando el evangelio, orando más que muchos hermanos. Así que las necesitamos. Y conozco hermanas que funcionan como apóstoles, conozco hermanas que funcionan como evangelistas, conozco hermanas que funcionan como pastoras. En la enseñanza, la cosa cambia un poco más. La Biblia es específica, pero hay otras funciones que no son títulos, es para edificar el cuerpo de Cristo. Y bienvenidas, hermanas, bienvenidas. Ojalá tuviéramos un grupo de 50 hermanas que predican el evangelio, 50 hermanas que pastorean. Uf, maravilloso, maravilloso. ¿Qué es eso? Esa es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay solamente un requisito. Para ser edificados debemos asirnos a la verdad. ¿En qué? En amor. Al crecer en todo en la cabeza. ¿Qué es esto de asirnos a la verdad en amor? Esto no es cuestión de hablar verdades, ni que usted se memorice las cosas, que usted repita las cosas. No, no. La verdad es lo que es real, la realidad de las cosas. Debemos asirnos a la verdad y nos asimos a la verdad en el amor incorruptible de Dios. Nos asimos a la verdad en el amor divino. ¿Por qué? Porque Eclesiastés mismo dijo, Salomón dijo en Eclesiastés, todo bajo el sol es vanidad de vanidades. Todo es vanidad de vanidades. Eclesiastés 1:2 dice, no importa cuán buena
o maravillosa sea alguna cosa, con tal de que sea la vieja creación, es parte de la vanidad. Eso es una nota que está ahí. Solamente la nueva creación que está en los cielos, que está en los lugares celestiales y que no está bajo el sol, no es vanidad. Todo en la nueva creación es realidad. La vieja creación es vanidad. No tiene a Dios. La nueva creación tiene a Dios y está constituida de Dios, quien es la realidad. Esa es la atmósfera que tenemos para la edificación del cuerpo de Cristo. Fuera de esa atmósfera es muerte. Es muerte. Las cosas reales son las cosas de Dios y relacionadas con Dios. Por eso estamos hablando del amor, amar en incorruptibilidad, porque ese es el amor que se ama en Dios, en la atmósfera de Dios, no en su amor finito, que mientras lo traten bien, usted se porta bien, está contento, pero a la que le dicen cualquier cosita, ya usted se enoja, se ofende, ya no quiere hacer nada más. ¿Qué es eso? Eso no es amor. Eso es su esfuerzo natural de hacer cosas para Dios. Debemos aferrarnos a la verdad en amor. ¿Qué es eso? Eso es estar en la realidad del amor para estar en lo que es real, fuera de toda vanidad. Salir de toda doctrina y asirnos a la realidad en amor. ¿Qué es el amor? El amor es la atmósfera. Nos mantenemos ahí y entonces podemos participar de lo que es real. Y no hay otro amor en nosotros más que esa realidad que está dentro de nosotros. Debemos asirnos a la verdad divina, de la economía eterna de Dios, del Cristo todo inclusivo y de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Hay tres cosas cruciales aquí. Número uno, Dios es el contenido de su economía eterna. Ese es un principio de verdad y de realidad. Dos, Dios está corporificado en el Cristo todo inclusivo. Ese es otro principio de verdad y de realidad. La iglesia es la corporificación de tal Cristo y la expresión de tal Cristo. Estas tres cosas son los elementos principales de la verdad divina, de la realidad divina, que debemos asirnos a ella. La economía eterna de Dios, el Cristo todo inclusivo y la iglesia como el cuerpo de Cristo. Cualquier otra enseñanza que nos saque de estas cosas son artimañas de Satanás para crear sistemas de error. La clave, asirnos a la cabeza y de tal manera que del suplir de la cabeza podamos ser expandidos y podamos aumentar en nuestras partes internas y permitir que el Cristo glorioso que está en nuestro espíritu se expanda como la gracia y se expanda en nosotros y que podamos ser útiles como dones para el cuerpo. Así que, hermanos, hay mucho, aquí hay mucho. No voy a tener tiempo de terminar todo, pero en general, las coyunturas que suministran y los miembros que ejercen su función causan el crecimiento del cuerpo para la edificación del cuerpo mismo en el amor de Dios. No un amor natural, no. Ese es el amor divino, que es la atmósfera de Dios que contrarresta la vanidad y la muerte satánica. Y es el lugar donde podemos ser edificados y podemos crecer como el cuerpo de Cristo. Así que, santos, les dejamos la tarea de que finalicen el bosquejo porque hay mucho ahí. Ese amor que Cristo, ese amor que es la clave de este mensaje, que es la sustancia interna de Dios. Ese amor es el que necesitamos practicar y entrar cada día. Y ahí está la realidad. Y ahí está la verdad. Y ahí es que somos constituidos para venir a ser dones para el cuerpo. Gracias, Señor, por este tiempo.
Gracias por este mensaje. Permita que podamos profundizar en ti. Y lo que no pudimos compartir esta noche, tú lo impartas a los santos esta semana. Gracias que todos podemos ser dones. Gracias que todos podemos crecer. Gracias que todos podemos funcionar para la edificación de tu casa, la edificación de tu cuerpo. Gracias, Señor. Amén.